Se nos pide que describamos y esbocemos cada tipo de triángulo. Echaremos un vistazo a un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero, un triángulo obtuso y triángulo agudo. Entonces, primero, un triángulo escaleno es un triángulo que tiene tres lados de diferente longitud. Y aquí hay una foto de un triángulo escaleno. De nuevo, cada lado de este triángulo tiene una longitud diferente. Y a menudo usaremos marcas de verificación para comunicar si los lados tienen la misma longitud o diferentes. Entonces, por ejemplo aquí, porque los tres lados tienen una longitud diferente, podríamos usar una marca de verificación aquí, dos marcas de verificación aquí y tres marcas de verificación aquí. Debido a que cada lado tiene un número diferente de marcas, sabemos que tienen una longitud diferente. Si tuvieran el mismo número de marcas, esto indicaría que tienen la misma longitud. Luego, un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados de la misma longitud. Aquí hay una foto de un triángulo isósceles. Este lado y este lado tienen el misma longitud, así que usando marcas de verificación, si ponemos una marca de verificación aquí, también pondríamos una marca de verificación aquí indicando que estos dos lados tienen la misma longitud. Y debido a que este tercer lado puede tener una longitud diferente, podemos usar dos marcas de verificación para dedicar este lado no tiene que tener la misma longitud que los otros dos para ser un triángulo isósceles. A continuación tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un 90 grados, o un ángulo recto. Así que aquí hay una foto de un triángulo rectángulo. Observe cómo este ángulo interior del triángulo mide 90 grados, o es un ángulo recto, por eso es un triángulo rectángulo. Y a menudo veremos un pequeño cuadrado aquí para indicar que este ángulo mide 90 grados, o es un ángulo recto. A continuación tenemos un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene tres lados de la misma longitud. Entonces este es un triángulo equilátero porque los tres lados tenían la misma longitud. Si pudiéramos indicar usando una marca de verificación en cada lado, indicando que todos tienen la misma longitud. Otra propiedad de un triángulo equilátero es que todos los ángulos interiores tienen una medida de 60 grados. A continuación tenemos un triángulo obtuso. Un triángulo obtuso es un triángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Observe que en este triángulo, este ángulo aquí es un ángulo obtuso, lo que significa que mide más de 90 grados y menos de 180, por lo que este es un triángulo obtuso. Y finalmente tenemos un triángulo agudo. Un triángulo agudo es un triángulo que tiene los tres ángulos de menos de 90 grados. Así que aquí hay una foto de un triángulo agudo. Una vez más, porque cada ángulo interior tiene una medida inferior a 90 grados. Lo último que hay que mencionar aquí es que es posible que un triángulo tenga más de una descripción. Como ejemplo, observe cómo se trata de un triángulo agudo porque cada ángulo mide menos de 90 grados. Pero si volvemos y observamos un triángulo equilátero, observe que cada uno de estos ángulos también tiene menos de 90 grados. Por lo que todos los triángulos equiláteros también son triángulos agudos. Como otro ejemplo, observe cómo aquí tenemos un triángulo rectángulo porque este triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es posible que un triángulo rectángulo también sea un triángulo escaleno si el triángulo rectángulo tiene tres lados, de diferente longitud. Por lo tanto, es importante reconocer que un solo triángulo se puede clasificar como más de un tipo de triángulo. Espero que encuentre útil esta reseña.